Paz y bien, querida comunidad. Hoy nuevamente retomando nuestra lectura de todos los jueves, nos acompaña Camilo Osa, un colega psicólogo clínico que ha querido compartir conmigo este espacio de nuestra lectura para reflexionar en conjunto y así nutrir nuestra espiritualidad, pero también desde esta parte de la psicología que todos nos sirve y nos ayuda para nuestro bienestar. En esta oportunidad les voy a leer los 2 párrafos que vamos a tomar hoy para nuestra reflexión. Entonces, que sea el Espíritu Santo en todos nosotros, escuchando y compartiendo lo que hoy vamos a conversar y que también nos dé la gracia de compartir con Jesús al final lo que haya suscitado en nuestro interior. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros desde tu experiencia, que es muy valioso para este espacio. Bueno, hola Kate, ¿cómo estás? Me gustaría presentarme un poco. Mi nombre, como ya lo dijo Catherine, es Camilo Osa. Yo soy psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, pero también tengo una mirada sistémica. Digamos que a grandes rasgos, ¿esto qué quiere decir, no? Que eso suena medio complejo. Durante los procesos que realizo, pues estoy siempre atento a lo que ocurre con la persona, pero también muy vigilante y muy pendiente de lo que ocurre a nivel familiar. Pues porque entendemos que las personas tenemos nuestras propias cosas, pero también hay cosas que compartimos. ¿Qué les puedo contar de mí? Hace ya bastante tiempo vengo trabajando en el ámbito clínico. He trabajado en diferentes contextos, en contextos de fundación, con personas en rehabilitación, con personas en IPS, en colegios. Digamos que Kate me hacía una invitación muy especial. Después de que lo hablamos todo, me decía como, bueno, ¿y qué pasa con tu espiritualidad, Camilo? Y bueno, pensando sobre eso, puedo decir como que mi espiritualidad como tal ha pasado por diferentes etapas. Inicialmente, pues, digamos que yo provengo de una familia que profesa una fe católica, unas creencias católicas, y pues eso implica una serie de compromisos con la iglesia, de asistir cada 8 días. Y pues bueno, digamos que en mis primeros momentos de vida era muy cercano a todas estas situaciones. Por diferentes razones, pues ocurre un suceso que marca un antes y un después en mi espiritualidad, que es la muerte de una persona muy importante en mi vida. Y pues claro, ¿no? En ese momento, cuando se pierde algo, uno critica y juzga y pide respuestas del por qué, ¿no? Incluso cuando yo pedía que no se lo llevaran. Eso pues me lleva a apartarme un poco de las creencias, pero empiezo a darme cuenta de las creencias, no, de las prácticas, y empiezo a darme cuenta de que Dios es mucho más que aquello que se realiza de pronto en estos compromisos con la iglesia. Empiezo a darme cuenta de que la presencia de Dios no solamente está en las iglesias, sino está en todos lados y en toda persona. Entonces me cruzo con personas con creencias diferentes a las mías que me invitan a sanar esta relación con Dios. Me dicen como, bueno, repróchale lo que tengas que reprocharle, pero sana eso. Y ahorita digamos que mi espiritualidad termina siendo un pilar bastante importante en mi vida, pero ya no tan arraigado con estas costumbres que yo traía mucho desde el cumplir de cada 8 días, sino de entender y reflexionar sobre cómo me estoy sintiendo y cómo Dios obra en mí y otros obran desde Dios para mí. Entonces, así es como ha transcurrido un poquito la forma en la que he pensado y he vivido mi espiritualidad. Muchas gracias, Cami, por compartir con nosotros, y también la intención de conversar aquí con Camilo es para que vayamos abriendo un poco más el corazón, la mente, a que Dios también está en la otra persona, independientemente de si ejerce o hace las mismas prácticas que nosotros, entiende a Dios como nosotros a veces quisiéramos que entendieran, sino que desde su propia experiencia con Dios también podemos compartir. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito en nuestro capítulo 2. Entonces les voy a leer y ya continuamos Camilo y yo con nuestra reflexión. Dice así: el sembrador de vida e inteligencia.
Hay dos modos de hacer una hoguera, con semillas o con un poco de leña. ¿Cuál de ellas elegiría usted? Hacer una hoguera con semillas parece un absurdo, una locura. Todos seguramente escogeríamos la leña. Sin embargo, el maestro de Nazaret pensaba a largo plazo y por eso siempre escogía las semillas. Las plantaba, esperaba que los árboles crecieran, fructificasen miles de otras semillas y así proveería la leña para la hoguera. Si escogía la leña, encendería la hoguera solamente una vez. Pero como prefería las semillas, la hoguera que encendía nunca más se apagaba. Un día se comparó con un sembrador que lanza semillas en los corazones. Un sembrador del amor, de la paz, de la seguridad, de la libertad, del placer de vivir, de la dependencia entre unos y otros. Hasta aquí termina nuestra página de hoy. El autor menciona una pregunta que me hizo pensar mucho, ¿no? Y es, ¿qué harías tú? Sí, creo que esa es la pregunta con la que él, después de poner el ejemplo, decir, coges las ramas o coges las semillas, ¿qué harías tú? Me puso a pensar como en qué momentos yo estaba en esa postura, ¿sabes? Y no solamente yo, sino también las personas que acuden conmigo a los espacios de terapia. Totalmente. Es la invitación no solamente a ver a los demás, ¿no? Porque a veces uno le leen algo, escucha algo y uno está pensando que bueno que mi tía esté escuchando este podcast, este audio. ¿Cómo le sentaría de bien esta reflexión, no? Pero la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Cuál escogemos? ¿Escogemos la semilla o escogemos la leña? Cami, ¿cuándo hemos escogido la leña en la vida diaria? Kate, yo creo que, digamos que muchas veces, por muchas situaciones, y lo hablo un poco desde mi experiencia propia, como que el tema de mi trabajo pues implica siempre tener que estar tomando decisiones, ¿no? Inmediatas, ¿sí? Que de una otra forma pues también esto implica como no tomar el tiempo para pensar cuál es la mejor opción, sino es como, tengo que hacer esto, entonces, ¿cuál es la opción más rápida? Coger la leña. ¿Sí? Por ejemplo, te comento, en algún momento cuando trabajaba en una IPS, pues yo tenía que hacer muchos informes, digamos, de valoraciones, y pues estos informes de una u otra forma son algo mecánicos porque es un concepto que ya sale, por así decirlo, de la prueba. Y pues digamos que en el corre-corre, pues yo tenía que hacer diariamente, sin decirte mentiras, 20, 25 informes. Y pues muchas veces que era lo más fácil, ¿no? Coger, digamos que los resultados, copiarlos y editarlos, ¿sí? O sea, como hacer la comprensión en base a esos resultados. Pero pues en el corre-corre, pues ¿qué pasa? Pues una vez que me confundí, ¿sí? Tomé unos resultados que no eran y yo envié el informe. Entonces, claro, después de todo lo que ocurre, después de darme cuenta y corregirlo, pues dije como, venga, o sea, estoy tomando la acción que necesito inmediata y no mirando qué es lo que realmente me sirve. Así es. A mí me pasa con el apartamento donde vivo. Y hay muchos ruidos de la gente cuando tiene un trasteo o está acomodando cosas y ya son demasiadas las molestias. Y lo más fácil que sería para mí tomar esa leña, no la semilla, sería cambiar de lugar. Sin pensarlo tanto, quizás buscar un lugar rápido, pasarme, pero hay un contrato de por medio y eso implicaría un gasto doble. Y estaría poniendo por encima lo que siento en el momento, esas ganas de solucionar rápido ya un problema y no quizás tomar esa semilla que es tengamos un poco más de paciencia, quedan un par de meses para terminar el contrato, cumplo con el deber que contraje con ese contrato y así nos evitamos pues ese gasto doble. Y esto nos pasa en la vida a diario. Y eso es tanto en el trabajo como en la vida personal, como en la vida familiar también sucede. Sí, mira que justo he estado pensando como que mientras yo realizaba mi lectura de lo que íbamos a hablar el día de hoy, justo me acordaba de uno de mis pacientes que yo atendí en algún momento cuando trabajaba en estas fundaciones con personas de rehabilitación. Y me acuerdo mucho y bueno,
no me acuerdo, no, mejor dicho, el texto trajo a mi memoria como una escena muy vívida sobre mi primer encuentro con esta persona y como algunos encuentros posteriores que tuve, porque inicialmente la persona pues cuando llega en un estado de negación, llega a decir como no, yo no debo estar aquí, yo no tengo ningún problema, eh, pero después de como que dice que cae en conciencia y toma conciencia sobre lo que estaba viviendo, pues dice sí, sí, tengo un problema, pero ¿cómo soluciono esto rápido, sabes? ¿Cómo saco, cómo logro las cosas que tengo que lograr de forma rápida? ¿Cómo hago para sanar y mejorar lo que tengo que mejorar de forma rápida? Y pues bueno, sí, digamos que a medida que la conversación entre él y yo iba progresando, pues nos empezamos a dar cuenta de que habían muchas cosas más allá de la simple corteza de que era el problema, ¿sí? Tanto así que me acuerdo, digamos que trayendo el tema como a colación el tema de la semilla y la leña, me acuerdo que yo con él usaba mucho la metáfora de un árbol. ¿Sí? Yo le decía como nosotros somos como un árbol, ¿sabes? Tenemos una historia, tenemos unas raíces, tenemos un desarrollo y ese desarrollo a veces también trae cosas no tan buenas a nuestra vida, ¿sí? El tema de lo que nos hace doler, lo que nos está generando alguna emoción, pues tiene que ver con algo que ocurrió en algún momento, ¿sí? ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar en ese momento entre él y yo? ¿Qué pasa si tratamos de entender de dónde viene eso? ¿Sí? Claro, ¿no? Pues él dentro de su afán de querer salir ya, mejor dicho, de sanar, de que yo le dijera qué tenía que cambiar y qué estrategia le funcionaba, pues no lo entendía. Luego, pues en nuestras conversaciones llegamos como con nuestra metáfora, llegamos al punto de pensar de qué pasa con esa rama que de pronto está un poco lastimada o que está podrida, de dónde viene y por qué se mantiene, ¿sí? Entonces, creo que, como te digo, esto me hizo pensar mucho como en esos tránsitos, ¿no? Como, claro, inicialmente se piensa que ir a terapia o hablar con un psicólogo es vaya, deme soluciones, deme estrategias, porque usted es el que sabe, ¿sí? Digamos que yo, dentro de lo que he leído, he pensado, he conversado con otras personas, me he dado cuenta de algo y es, yo soy el experto en la psicología, ¿sí? Yo te puedo decir como, yo tengo mis títulos que me respaldan, como que sí sé lo que estoy haciendo, pero la otra persona, la persona que habla conmigo es el experto en su propia vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le voy a dar herramientas que le van a funcionar en su vida si usted y yo no conversamos sobre qué ha pasado en su vida? Así es, que eso se ve en la familia, ¿no? Cada uno, y lo que has dicho, Cami, es importante también reconocerlo en nosotros. Cuando tenemos esa capacidad, porque la tenemos, la desarrollamos también, porque puede estar escondida, de darnos cuenta cuándo esas raíces o dónde esas raíces están podridas, bien tapadas bajo la tierra. Y descubrir eso, nos damos cuenta que así como nosotros nos pasa eso en el corazón, a los demás también. Y eso nos vuelve más humanos. Pero no quiere decir que porque yo lo reconozca en un momento determinado, el otro también lo tiene que hacer. Y eso es lo que le entendía Jesús. Jesús no le estaba diciendo a los demás que entendieran ya lo que él quería mostrarles, que era vivir ese amor, esa paz con los demás, consigo mismo, en la relación con Dios, sino que les permitía pensar, darse el tiempo, esperar como lo hace un sembrador. Pero en la familia nos es muy difícil porque pues hay unas situaciones dolorosas, porque están esas raíces ahí bien podridas y bien ocultas, ¿no? Y entonces ponemos la responsabilidad en el terapeuta, en Dios. Es entre los dos que vamos descubriendo. Y con Jesús, ¿cómo hace? Pues es la misma cosa. Por eso les pido que escriban siempre, porque vamos escuchándonos y vamos escuchando y poniendo en práctica lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Y otra cosa muy importante también es lo que pasa con la leña, ¿no, Cami? O sea, si uno escoge la leña y uno tiene mucha leña, es probable que si le echa algo que se pueda encender, pues eso va a arder. Impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las emociones? Claro, mira que justo cuando mencionas esto me pongo a pensar claro, yo puedo coger la madera
¿sí? La leña y prenderle fuego. Y listo, lo solucioné en ese momento. Pero ¿qué me queda? ¿Sí? Me queda carbón, ¿sí? Y del carbón, pues desafortunadamente no va a surgir otra planta, ¿sí? Del carbón, ¿qué va a surgir? Más fuego. Porque pues, o sea, creo que todos hemos tenido la experiencia de prender algún pedazo de madera en un asado, en una fogata, y pues cuando necesitamos encender otra fogata, ¿qué hacemos? Pues vamos por ese carbón que quedó de eso que hicimos la vez pasada, ¿sí? Y eso pasa con las emociones, como tú lo decías, Kate. Eso creo que muchas veces no nos damos cuenta de que la forma en que tramitamos nuestras emociones, la forma en que tratamos de darle solución a lo que nos está pasando, es como si nosotros cogiéramos la leña y la prendiéramos porque necesitamos solucionarlo ya. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Eh, pues solamente van a seguir ahí y se va a volver más carbón y más carbón y más carbón. Y esto va a hacer que se prendan más rápido los sentimientos de la rabia, de la tristeza, de la frustración, porque no tomamos el camino de pensar, ¿no? De sentarnos a hacer la tarea a largo plazo, de entender, de reflexionar, de pelear con eso que estamos escuchando, que estamos recibiendo, de aceptarlo y de transformarlo en nosotros mismos. Así es. Y justamente alguien podría decir, bueno, pero si yo enciendo esa hoguera y se arma un incendio terrible, yo puedo echarle agua, ¿no? Y lo soluciono. Y volvemos quizás a lo mismo que decías, Cami. Es la solución inmediata. Es el quiero quitarme esto de encima ya. Y si le echas agua y bueno, apagas el incendio, pero de todas maneras, eso mojado puede pudrirse aún más y definitivamente no dejará nada vivo, nada nuevo, nada puede surgir de ahí. Y eso nos pasa con las emociones, con los conflictos familiares, con nosotros mismos. Y le echo agua a mis sentimientos. Ay, sí, yo ya entendí lo que necesito hacer, pero no lo sigo practicando, no lo sigo viviendo. Le estás echando agua a esa hoguera y de ahí no va a salir nada vivo. Es decir, nosotros necesitamos de esa hoguera muchas veces. No se trata de que no se armen hogueras, de que no le echemos agua cuando en muchos momentos lo hemos hecho y de sentirnos como esa culpa, ¿no? De, ay, pero si yo hubiera sabido esto antes. Lo has hecho con la conciencia que tenías. Que ahora entiendes algo diferente y lo puedes decidir diferente, es otra cosa. Claro, o sea, yo siento que muchas veces esperan en los procesos terapéuticos como que nosotros tuviéramos como una varita mágica como para borrar ciertas cosas de dolor. Y no, o sea, digamos que una de las cosas que en mi práctica y en mi experiencia yo puedo decir es como hay veces es necesario quemar, ¿sí? Hay veces es necesario echarle fuego a la leña, ¿sí? Porque necesitamos que eso salga, que eso se exponga, pero también no podemos dejar que eso se descontrole, ¿sí? Entonces es hacerlo de forma controlada, hacerlo en un espacio en el cual se va a saber manejar, se va a saber tramitar, ¿sí? Y también echarle agua a las cosas cuando se necesita echarle agua, ¿sí? Porque digamos que cuando tú estabas hablando todo el tema de apagar el incendio, yo decía como si el agua le cae a la madera, pues lo que tú decías, se va a pudrir, ¿sí? Y muchas veces esto pasa también en la familia. Muchas veces esto también ocurre y digamos que otra vez escuchándote me trae, bueno, llegan a mi mente recuerdos de algunos pacientes que en algún momento atendí. Esa vez era una familia y era una escena muy curiosa porque era un adolescente de 12, 13 años, pues que estaba tratando de descubrir quién era, que estaba tratando de entablar su forma de ver el mundo. Y pues en ese momento a este chiquito le interesaba era estar con sus amigos, pero la mamá pues tenía mucha angustia de qué situaciones él pudiera vivir, ¿sí? Si sus amigos lo llevaran a algún punto. Y pues eso terminaba siendo el conflicto, ¿sí? Pero no lo hablaban, ¿sí? Entonces era como, estoy muy preocupada y el niño estaba muy estresado, pero esto no lo hablamos, y entonces es como echarle agua, ¿no? Entonces, no, pero si salimos a cine, si vamos y compartimos tiempo, si hacemos esta cosa, si hacemos esta otra, y es como, ok, hacen varias cosas, pero es para echarle agua, ¿no?
pero lo que están haciendo es inundar toda la relación porque no están hablando de lo que está ocurriendo, si no le están echando agua a lo que deben. ¿M? Y pues bueno, en una sesión tocó sí o sí sentarlos a los dos y que ambos desde su emoción lo hablaran, ¿sí? Como no, la mamá habló eso desde su angustia, el niño habló desde de su preocupación y su interés. Y es como, ok, le prendimos fuego como a esa angustia y a esa frustración que tenía el niño, pero ahí, en un espacio controlado, ¿sí? O sea, con el agua en la mano para apagar las cosas que se necesitaban apagar en los momentos que fuera necesario. Así es, Cami. ¿Cuál es ese lugar controlado? Pues es el Santísimo, es la Eucaristía, es la oración, porque a veces en serio tenemos que hablar. Quizás sí prepararnos, porque vamos aprendiendo, como dice Cami. Hay momentos en los que vamos a estallar, somos seres humanos, tenemos derecho. ¿Cuál es la intención? Que después de eso logremos aprender cómo hacerlo mejor. Entre todos, con la persona que te esté acompañando o con la persona con la que hayas tenido el conflicto. ¿Cómo lo puedo hacer yo mejor? Que eso que yo voy a ir a contarle al Señor allá en el Santísimo, en la Eucaristía, sea ese momento de preparar también lo que le voy a decir a la otra persona. Cada vez más voy aprendiendo y lo voy haciendo mejor. Ese es el proceso de siembra. Él pone la semilla y yo la voy regando porque es que yo tengo que trabajar. ¿O será que cada uno de nosotros puede decir, bueno, yo pongo una semilla ahí de lo que sea y con solo desear que crezca el árbol ya? Eso no sucede, ¿no? Como igual cuando un paciente entra a sesión, con solo ya hablarte la primera sesión, ya, lo logré. No, has dado un paso muy importante en el proceso. Sí, claro que sí, pero tienes que seguir dando pasos. Si no, no vas a llegar. Si no, no vamos a tener un árbol, si no lo regamos, si no cuidamos la tierra. O sea, nos toca coger las herramientas y hacer el trabajo. Y muchos de nosotros no queremos hacerlo. ¿Cierto, Camilo? Claro, claro, totalmente. Y hay otra cosa, ¿no? Porque puede que tengamos las herramientas, pero no las sepamos usar, ¿sí? Que eso también pasa. Que digamos, sembramos una semilla y no sabemos qué es lo que esa semilla necesita, entonces la chorreamos todos los días, así esta semilla necesita ser chorreada día por medio, ¿sí? O la dejamos al sol, o la dejamos en un lugar muy oscuro, ¿sí? Nosotros podemos tener las herramientas. Realmente creo, como ser humanos, creo en la capacidad que tenemos para adquirir herramientas y entender cómo funcionamos, pero también soy consciente de eso, ¿no? De que podemos tener todas las herramientas a la mano. Pero si no nos damos el tiempo de entender estas herramientas, de pensar esas herramientas, pues voy a terminar usando una herramienta de una mala forma, ¿sabes? Así es. Entonces, querida comunidad, tomarse el tiempo para vivir los procesos, darse el permiso de hacer las cosas y aprender de cómo se hacen, si se hacen mal o si nos equivocamos. Eso es lo que también Jesús nos invita hoy en esta reflexión, y es cómo cada uno podemos esperarnos, trabajar en nosotros, permitirle a los demás que también trabajen en sí mismos. A veces queremos imponer nuestra forma de trabajar también, ¿no? Y también nosotros hablamos, como decía Cami, tenemos las herramientas, entonces uno ve las herramientas y ya le está diciendo al otro qué tiene que hacer. Y ni siquiera uno las usa. Entonces qué bonito yo decirles aquí que escriban y yo no escribo. Entonces pues eso no es coherente. Entonces revisemos dónde están esas incoherencias. Revisemos si hay raíces podridas en el corazón. Y revisemos también si le hemos echado agua a la leña. Como que todas estas cositas las puedan ustedes también escribir, explorar, volver a escuchar y volver a interiorizar esto para que puedan nutrir su oración. Cami, un mensajito final que quieras decirle a la comunidad. Recalcarles mucho el tema de que siempre es necesario hablar las cosas, ¿sí? O sea, el silencio muchas veces genera más dolor, pero también hay que saber hablarlo, ¿sí? Y para esto pues hay que primero pensar cómo estoy viviendo yo las cosas para que lo que yo diga no genere daño en el otro, sino que pues, se pueda entablar una conversación. Pues nada, Katy, agradecerte este espacio.
Ay, muchas gracias, Cami, por tu compañía. Cami nos va a seguir acompañando en las otras reflexiones, claro, en la medida de lo posible. Entonces, querida comunidad, por favor en los comentarios compártanos qué les pareció esta nueva metodología, este nuevo compartir, qué aprendieron, qué descubrieron, qué hablaron con Jesús, y me pueden contar un poquito, y así también compartir con Camilo sus apreciaciones. Muchas gracias por escucharnos, Dios los bendiga y hasta el próximo jueves.